Real Economy nos trae a Irlanda esta semana. Aquí analizaremos los altibajos del mercado inmobiliario europeo y cómo afectan a nuestra salud financiera. En este programa mostramos el impacto que el mercado inmobiliario tiene en nuestro consumo y en nuestras inversiones. Veremos cómo Irlanda ha tenido que lidiar con su crisis de la vivienda y analizamos con uno de los economistas más reconocidos del país la influencia de esta crisis en el endeudamiento de los hogares. Todos sabemos que hay una correlación directa entre la vivienda y la economía. Vamos a ver cómo en la práctica nuestras casas tienen un impacto sobre el consumo y las decisiones para invertir y por lo tanto también sobre nuestra estabilidad financiera. En general, una casa representa el bien principal de la mayor parte de la gente. A medida que aumenta el valor de nuestros hogares, se incrementa también nuestro consumo. Gastamos e invertimos más porque nos sentimos más ricos. Además, ahorramos menos ya que podemos ganar más dinero con nuestra casa. Cuando compramos una casa, inevitablemente tenemos gastos adicionales que están relacionados con la economía. Es diferente a cuando compramos, por ejemplo, un coche. Por una vivienda, nuestro agente inmobiliario gana una comisión. Además, gastamos dinero en muebles, electrodomésticos, reparaciones, obras, etc. Esta casa tiene un impacto directo en las decisiones de inversión en estos parámetros. Hoy en día, la compra de un hogar tiene un efecto multiplicador. Cuando el sector estaba en auge, muchos optaron por una doble hipoteca para comprar una casa casi sin dinero para la entrada. Este alto endeudamiento afecta directamente a la estabilidad. Los grandes beneficios pueden hacer que los precios crezcan, pero si caen el valor de los activos también se reducen. Cuando el valor de las casas baja, cae el consumo, lo que provoca inestabilidad. El alto endeudamiento significa también que nuestros bancos hagan grandes apuestas, creando una doble capa de inestabilidad, lo que puede crear grandes pérdidas o incluso rescates como se vio durante la crisis financiera. Cada mercado inmobiliario es diferente tanto estructuralmente como en cuanto a sus ciclos. En general podemos decir que los precios de las casas de la zona euro cayeron un 1,3% en el tercer trimestre de 2013 y los precios en la Unión Europea cayeron un 0,5%. Pero depende de los países. Los precios de las viviendas subieron más en Estonia, Irlanda y el Reino Unido y bajaron en Eslovenia, Dinamarca y Rumanía. Debemos de recordar que cada mercado está afectado por factores muy diversos. Hay dos tipos de mercado inmobiliario en Europa, uno con más demanda que oferta y el otro con demasiada oferta, como en Irlanda y España. España construyó de más entre los años 2000 y 2007, lo que fue acompañado por un aumento de los precios y entre 2007 y 2008 por una caída de los precios y un exceso de oferta. Por otro lado, tenemos países como Francia o el Reino Unido que son claros ejemplos en los que en sus grandes ciudades existe un exceso de demanda en relación con la oferta. Otros elementos a tener en cuenta son el crédito y el papel de los bancos centrales en los tipos de interés. Sobre un plan más cíclico hay en realidad una política monetaria, la política de crédito que realmente apoya el mercado, su recuperación. En el caso de Reino Unido, los tipos de interés han bajado drásticamente, por lo que la opción de comprar una propiedad es muy atractiva, ya que es posible pedir un crédito con tipos de interés históricamente bajos. ¿Cuáles son, por tanto, los indicadores para evaluar la salud del mercado inmobiliario? Por un lado, tenemos los factores demográficos fundamentales, es decir, sabemos con bastante precisión cuántos nuevos compradores habrá. Además, hay otros indicadores que nos dicen si el mercado inmobiliario es caro o no. Por ejemplo, la relación entre el precio medio de una vivienda y el salario anual de los posibles compradores. Es decir, en Francia esta media sería de 3,8 años de ingresos. La media sería un poco más alta en el Reino Unido y más baja en España. En general, estas medias son utilizadas en casi todos los países europeos. Por lo tanto, estas diferencias regionales hacen más difícil la recuperación europea. Justo detrás de mí, este edificio a medio construir de un antiguo banco anglo-irlandés es un ejemplo de la crisis del mercado inmobiliario que llevó a Irlanda al rescate. Se espera que este país crezca un 1,8% este año. El precio de las propiedades, que todavía están a la mitad de los valores máximos que alcanzaron durante la burbuja, crecieron un 4% en el último trimestre de 2013. Las ventas crecieron un 10%, pero los problemas de Irlanda están lejos de finalizar, informa el reportero Sebastián Lebelzik. Manifestación enfrente del Parlamento de Dublín. En Irlanda, en la actualidad, no se está pagando una de cada 5 hipotecas. Estas familias protestan porque temen ser desahuciadas.
Paul Casey es uno de ellos. Nos recibe en su apartamento por el que pagó en 2005 275.000 euros. Hoy esta vivienda no vale más de 100.000. A Paul le quedan aún 20 años para pagar la hipoteca. No tenemos ninguna posibilidad de mudarnos de este apartamento. No podemos comprar en ningún otro lugar. Es imposible conseguir un préstamo para obtener otra hipoteca. Así que estamos atrapados aquí, en este pequeño apartamento de 2 dormitorios. El Banco Central de Irlanda estima que más de 140.000 hogares están atrapados por su hipoteca. Casi el 20% de ellos corren el riesgo de perder su hogar. Cuando Paul compró la casa, Irlanda todavía era conocida como el Tigre Celta. Los precios inmobiliarios se dispararon un 270% entre el 97 y 2007. Antes de que se produjese el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, los bancos prestaban a menudo más dinero de lo que realmente valían las casas. Pero después de que todo se derrumbase, las propiedades perdieron la mitad de su valor y el sector bancario entró en crisis. Solo han subsistido 3 de los 6 bancos que existían. 2 de ellos están controlados ahora por el Estado. A nivel nacional y a nivel macroeconómico parece que todo va bien, así que el Producto Interior Bruto está empezando a crecer de nuevo por encima de la media de la zona euro. Los precios inmobiliarios han dejado de caer y están creciendo en algunos lugares. El desempleo ha pasado del 14% en el pico de la crisis al actual 12%. Parece que está bien, pero si se mira con más detalle, el panorama es diferente. La deuda pública de Irlanda sigue siendo enorme. La deuda privada, la referente a las empresas y los hogares, es también la más alta de Europa, después de Dinamarca y los Países Bajos. Sin embargo, el gobierno espera un retorno al crecimiento. Según gran cantidad de indicadores internacionales, está claro que nuestros problemas fueron la construcción y la burbuja del precio de las propiedades. A partir de aquí, una vez que exista una estabilidad, los precios aumentarán de nuevo. Está claro que aquí hay un valor real, por eso los inversores están regresando a Irlanda. No son los irlandeses los que invierten, sino son inversores internacionales. El gobierno espera ahora una recuperación de en torno al 10% del mercado inmobiliario en los próximos 2 años, pero esto solo se espera para Dublín y sus zonas más céntricas. Creo que lo que hemos visto en los últimos años es una estabilización muy significativa de los precios. También en Dublín, donde existe una actividad económica muy importante, ha habido una cierta recuperación en el mercado inmobiliario, pero todavía quedan cuestiones a regular, ya que necesitamos ver una mayor intensificación de la oferta. En el resto del país el crecimiento sigue siendo lento y para Paul Casey eso significa que el pago de sus deudas puede ser un largo camino por recorrer. La vivienda es el mayor desafío ahora en Irlanda. Hay muchas zonas fantasma donde la construcción se detuvo con la crisis. Es difícil encontrar nuevas viviendas a pesar de que el banco malo NAMA, creado por Dublín, ha asignado 1.000 millones de euros para completar los proyectos de construcción. La mitad de este dinero ya se ha utilizado. Le hemos preguntado al economista irlandés David McWilliams por qué, si la recuperación irlandesa es un hecho, la vivienda sigue siendo aún la manzana de la discordia. Sí, es cierto, la economía está mejorando, pero es en gran parte debido a las multinacionales y a las exportaciones. Pero la gran mayoría de irlandeses trabajan en empresas nacionales, por eso el desempleo se mantiene en cifras de 2 dígitos. Así que tengo más dudas con el ritmo de recuperación que con la dirección de esta recuperación. Si tenemos un desempleo de 2 dígitos y lo que podría ser descrito como la inmigración masiva de jóvenes irlandeses, la recuperación no es real, es más una observación estadística. Cuando ve el número de hogares y su deuda, ¿cree que este cambio de tendencia tiene que ver menos con el mercado de la vivienda y que podría ser algo bueno? La deuda familiar en Irlanda es la más grande no solo de Europa, sino del mundo. No existe un acuerdo para perdonar a los ciudadanos sus deudas, por lo que la economía nacional no puede crecer. Y si la economía nacional no crece, puedes tener buenos titulares, pero la realidad de la gente es bastante diferente. El mercado de la vivienda aquí y en el Reino Unido es totalmente distinto al de Francia y Alemania. Porque pedimos prestado mucho dinero y a tipos de interés a corto plazo. Y B, debido a que el mercado de alquiler no es necesariamente visto como una forma estable para vivir. Nada puede menguar tu juicio financiero como ver a tu vecino hacerse rico, y eso es exactamente lo que sucede aquí.
Cuando observa el mercado inmobiliario aquí, ¿qué lecciones ha aprendido? Nada ha cambiado en Irlanda en absoluto. Lo que deberíamos haber hecho es poner en marcha un sistema por el que los bancos no pudiesen dar crédito para las casas y para el sector de la construcción en general, después de lo que hemos pasado. La única limitación actual que tienen los bancos para dar crédito a la vivienda es el hecho de que no tienen dinero, pero cuando sean recapitalizados, que será así con el tiempo, veremos de nuevo el viejo ciclo de altos y bajos en Irlanda. Fuera de Dublín, básicamente encontramos demasiadas casas construidas en el lugar equivocado donde nadie quiere vivir, y hasta que eso sea resuelto tendremos este duopolio: precios altos en Dublín y precios más bajos en el resto del país. Pensando en un ciudadano de a pie, ¿cómo le podemos hacer entender la diferencia entre los mercados sobrevalorados, los infravalorados y los mercados estables? Cuando los precios de las casas comienzan a elevarse y se convierten en múltiplos de los ingresos de un ciudadano, estamos en una burbuja, porque se presta demasiado crédito. Por ejemplo, si voy a un banco y digo que quiero comprar una casa por 100.000 euros, pero mis ingresos son de 30.000, y si el gerente del banco me dice que no me preocupe, que me da 100.000 euros y 50.000 más para irme de vacaciones y comprar un coche, entonces sabremos que estamos en una burbuja. Si los mercados son tan diferentes en toda Europa, ¿necesitamos entonces un cambio estructural? Lo más importante es que no se puede hablar de un boom en el sector inmobiliario, al menos que haya crédito. Esta es la clave. Lo que yo haría en toda Europa, si fuese el presidente del Banco Central, es que no se tuviese en cuenta el precio actual de las casas, sino el precio medio de la vivienda de los últimos 20 años. Si se hace así, no hay cabida para burbujas inmobiliarias en absoluto. Así los bancos no pueden sobreprestar y, por tanto, sus balances no engañan. Por lo tanto, si Draghi realmente quiere hacer algo, aunque no creo que lo vaya a hacer, entonces debería vincular el crédito no al precio de la vivienda actual, sino a la media de los últimos 20 años. Y así elimina todas las posibles burbujas, todas las subidas y todos los descensos. Tendríamos un mercado inmobiliario estable para siempre. Llegamos al fin de la entrega de Real Economy desde una Irlanda soleada. En nuestro siguiente programa hablaremos de crecimiento urbano. Hasta entonces, gracias por seguirnos.